Bien, gracias por cada uno de los que se ha conectado con su programa, nuestro programa, Vuelo de Pájaro. Vamos a 1000, volando, volando, pero reteniendo la palabra del Señor. Y más, no solo somos oidores olvidadizos, sino que lo ponemos en práctica. Eso nos enseña Santiago. Somos oidores olvidadizos. Somos como cuando uno va al espejo, se mira y se retira del espejo y se olvida cómo era. No podemos olvidar el consejo de Dios, porque es el que nos bendice y es el que nos brinda la vida que necesitamos como miembros de la familia. Vamos a tratar sobre el hecho de ese miembro. No es el único. Hay un sinnúmero de miembros, pero que tienen que ver con los sentidos. ¿Dónde está el gusto? ¿Dónde está el medio que utilizamos para disfrutar de los alimentos, de poder morder un buen pedazo de carne asada y demás? Pero ahí hay un miembro que se presta para expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, que no tiene hueso, pero que es muy dañino. Se le llama la lengua. Lengua. ¿Qué lengua? Hay un sinnúmero de ilustraciones que utilizan, pero no va a mencionar ninguna. Y a veces depende de donde usted esté conectado, qué significa o qué no significa. Pero si vamos al libro de Santiago, el capítulo 3, y estaremos viendo del versículo 2 al versículo 10. Amado Padre, tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Es verdad que tu palabra es dura. Dice lo que tiene que decir. ¿A quién llega a errar? ¿A quién no obedece? ¿A quién le tienen poco? ¿Y a quién se desinteresa de tal manera que cree que sus propias palabras son las que importan? Pero las palabras que consideramos que importan solo llegan a la mente de las personas. Pero la palabra de Dios llega donde uno como padre, como esposo, no puede llegar: al corazón. Prestamos atención y los oídos nos fueron dados para valorar lo que escuchamos, lo que oímos. Hay una verdad que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Él también oye. Y esta es una forma de valorar, es una forma de medir, es una forma de apreciar, es una forma de reconocer como oímos. Así que cuando alguien nos dice algo solamente por decirlo, nosotros sabemos a través del oído que no hay una verdad ahí. Simplemente es un cumplido, pero no es una verdad. Por eso cuando nosotros utilizamos nuestra lengua, tenemos que pensar y tener muy definido y muy claro lo que vamos a decir. Hay momentos precisos en que hay que hacerlo, no a cualquier momento, no a cualquier instante. Porque cuando no nos encontramos digamos, la persona está trabajando o está ella dentro de los quehaceres del hogar, hablarle no es propio. Hay que encontrar un espacio, un momento preciso para poderlo hacer, con el fin de que se retenga lo que se dice. Pero cuando hay ocupación, no es así. Y muchas veces la persona está tan indispuesta a oír que aparentemente presta atención, aparentemente, porque a través de los ojos podemos visualizar que la persona
está ahí aún con una sonrisa, escuchando, pero resulta que no es así. Es simplemente porque quiere oír lo que dice, pero no le está prestando la atención suficiente. Y por eso hay veces que hay que repetir lo que se dijo. Y no una vez, 2, 3 veces. Eso no debe ser así, porque eso no edifica. Porque a la tercera vez ya lo único que se va a llegar es a aquello que no se quiere. Un disgusto, una molestia. Y se va a producir todo lo que ya he mencionado a través de esta serie, el arte de escuchar. Pero vamos a finalizar con esta serie. No porque no haya más que decir, pero considero que por lo menos Abuelo de Pájaro ya tenemos. Quizá en otra oportunidad buscaremos muchos más ejemplos que seguramente los vamos a tener, porque la palabra está llena de ellos, del trato con Dios, solamente que necesitamos familiarizarnos con las Escrituras para ver cómo Dios actuó, cómo Dios lo hizo, qué tenemos que hacer y qué es lo que requiere, porque no somos nosotros Dios. Somos tan humanos como es la otra persona. La otra persona no es objeto. Ninguno de la casa son objetos útiles a mis intereses. No, o a los intereses de la esposa, o a los intereses de los hijos, los padres. No. Es una sociedad, es una familia que todo lo que se tiene, todo lo que se logra, todo lo que se alcanza es para beneficio de todos y no para una sola persona. Entonces nos dice la Escritura, partiendo del versículo 2 del libro mencionado, el libro de Santiago, dice la Escritura, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es el dominio. Por eso dice la Escritura que debemos tener dominio de nosotros mismos. Pero el dominio se refleja a través de lo que decimos, lo que hablamos. Palabras malintencionadas, palabras que causan solamente un interés en una persona, pero que en el fondo no es así. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos para tener dominio de sí mismo. Cuando tenemos dominio de sí mismo, podemos dominar también la lengua. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, porque es un miembro difícil de dominar, difícil de controlar, difícil de manejar. Pero cuando vemos en su totalidad de lo que la Escritura nos enseña acerca de ese miembro, entonces vamos a tener nosotros el dominio. Y cuando tenemos el dominio, difícilmente nos comprometemos en lo que no tenemos que comprometernos. Y muchos de los compromisos que se logran en un instante o en un momento por lo que se dijo, la otra persona se presta o se facilita y vamos a cometer muchos errores que el costo es demasiado alto para poder cancelar. Sigue diciendo la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es fuego, consume, quema, hace que todo se pierda, porque el fuego que hace consumir todo. Y muchos de los trabajos y logros de la humanidad se han perdido por una palabra, por una frase. Recuerdo de uno, para ver lo que son las palabras y lo que se puede hacer.
ganó un pleito, estaba ganado, pero en su último trabajo que realizó para presentarlo, se le olvidó colocar el número de la casa en que se había tenido ganado el pleito. Eso hizo que se perdiera el solo número, porque las palabras tienen un valor incalculable, o para bien o para mal, o para edificar o para destruir. Y dice el versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque es la causante de tantas desgracias, de tanto luto, de otro número sin hechos, personas engañadas. Es la que proporciona la mentira, que utiliza muchas veces el términos y palabras de la sabiduría diabólica, pero no de la palabra de Dios. Y hay veces que se aprende a través más de los medios en nuestros días, hay más facilidad de relacionarse con estas palabras, con estos términos, con esos hechos, que lo único que traen es angustia, dolor. Hay tantas cosas que se producen que son dañinas, que no dejan nada para poder siquiera apoyarse. Todo es falso. Entonces, y todo eso produce la trascendencia que tiene a las naciones. Las palabras de una persona que tiene el poder para determinar lo que se quiere, pero un uso mal de la palabra, lo único que trae son consecuencias, trascendencias que involucra a toda la raza humana. Y es el tiempo que estamos viviendo. Pero eso no podemos permitir que en la casa se dé a la medida de 4 o 5 miembros, o 10 o 15 o 20. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Todo esto se doma, se gobierna, pero el miembro, sin hueso digo, la lengua, qué complicado dominarlo. Pero cuando nosotros logramos ese gobierno de nuestro dominio de sí mismo, y que no hablamos por hablar, sino que hablamos con sentido, con sabiduría, con entendimiento, con claridad, mirando el pro a favor y el pro en contra, valorando, midiendo la trascendencia de lo que se dice ahora y que va más allá, y que lo que va más allá no contribuye para bien. Cuando nos guardamos en eso, entonces cada cosa que decimos tiene gran valor, porque no solo en el momento, sino en el futuro. Y no dejará nada para reparar, sino todo lo contrario, para decir, valió la pena lo que dije. Entonces nos sigue diciendo, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De manera, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. De una misma boca no pueden proceder bendición y maldición. No debe ser así. Fuimos creados para adorar, para alabar a Dios y para tener una familia con el mejor vocabulario. Y el mejor vocabulario lo tenemos en las Sagradas Escrituras.
la palabra que contribuye para lo que se quiere, para lo que se necesita, está aquí, en la palabra de Dios. Queremos corregirnos, utilicemos la Escritura, no con el propósito de ganar, sino de conducir para provecho, para bien, para que exista un fruto digno de mostrar. Un árbol de naranja no lo hace el fruto. No es el fruto el que hace el árbol, es el árbol el que produce fruto. Su vida, mi vida, nuestra vida, la de nuestros hijos, la del esposo, la de la esposa, está para dar buen fruto. Pero ese fruto está en el dominio de sí mismo. Ese fruto se ve a través de palabras, porque a través de las palabras nosotros nos damos a conocer. Lo que usted y yo somos está en lo que decimos, en lo que compartimos, en la manera y en la forma que nos expresamos. Está diciendo quién es usted. Porque externamente solamente vemos la naturaleza humana, de polvo, un puñado de tierra. Cuando llega la muerte, vuelve al polvo, termina. Pero lo que permanece es lo que se dijo, son los actos, son los hechos. Y eso, por eso dice Jesús, Él no vino a condenar al mundo, pero sus palabras nos juzgarán en el día postrero. Y sus palabras y las mías también son tenidas en cuenta para el juicio final. Conduzcamos la familia, nosotros mismos, pesemos lo que vamos a decir. Démosle el nivel que corresponde a lo que usted y yo somos. Si alguno de los que se ha conectado no ha experimentado el milagro de milagros, hoy le invito para que lo experimente. Repita conmigo: Dios mío, te doy gracias porque me ha amado como nadie más puede hacerlo. Y tu único interés que tiene en mi vida y en la de mi familia es que tengamos lo mejor. Dios mío, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que cuando he hecho uso de mi lengua, no he dicho lo mejor, sino la he usado para herir, para matar, para destruir los sentimientos y quedar allí una gangrena, porque se tornan en una gangrena. Y esa gangrena es la única forma de impedir que sea amputada esa parte del ser humano. Es un milagro. Por eso perdóname, Señor. Sana mi vida, sana mi familia, sana mis hijos y ayúdame para reparar con palabras de aceptación de que no he hecho sino daño. Daño que he causado a los demás, pero que no he quedado fuera. He dañado mi vida también. Y lo único que me espera si no pido perdón y si no arreglo es que el resto de mi vida solo traiga amargura, dolor, angustia, desesperación y acabar con una vida arruinada. Perdóname, Señor, y dame el valor que necesito. Si he herido a la esposa, aparte allí, pedirle perdón, pero de todo corazón. Señor, transforma mi vida, Jesús. Lleva a cabo el milagro de milagros. Hazme una nueva criatura. Que mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas y de valorar la vida sea conforme a tu palabra. En tus manos está mi familia.
está mi vida. Gracias, Jesús, por lavarme de todos mis pecados, de todos mis hechos, que no han traído otra cosa, sino destrucción. Lávame con tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y ahora te ruego el milagro de milagros. Destruye de mi vida toda influencia que se diera desde mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud y aún a estas alturas de la vida. Perdóname, Señor, lávame con tu sangre. Dios mío, te doy gracias por amarme dando tu Hijo, quien diera su vida para que tenga vida, y esa vida que tú me das trasciende a mi familia, y esa vida que trasciende a mi familia y que nos une a todos es para disfrutar de la vida eterna que obtuviste en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío, por inscribir mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida. Ayúdame para conducirle a ellos con hechos. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Muchas gracias, Señor. Amén. Y termino con la siguiente ilustración para que quedemos pensando en la serie de 4 enseñanzas o reflexiones, como quiera decirle. Es como cuando tenemos un bulto de plumas y vamos a un edificio, la lanzamos. Ahora ir a recoger el bulto de plumas, imposible. Así es lo que decimos. Después de lo que se dice, es difícil y muy complicado recoger esas palabras. Por eso, manejemos nuestra lengua como corresponde hacer. Pero permitamos que Jesús sea el Señor de nuestra vida para tener dominio de nosotros mismos. Y aquellas cosas que de una u otra forma llegaron a nuestra vida y nos apropiamos de ellas, que nos encadenaron, llegaron a encadenarnos, a dominar nuestros sentimientos, nuestras emociones y a manifestar egoísmo, rabia y todo aquello que ha llenado nuestra vida de amargura, de desilusión. Nuestra familia no tiene por qué vivir dentro de ese medio. Pero ahora usted y yo viviremos dentro de la nueva vida que Cristo nos ha dado, como personas sabias, entendidas, y que siempre predominará en nuestra vida la palabra del Señor, la que antes de hablar utilizaremos e iremos a ella. ¿Qué conviene decir y qué conviene hacer y qué no conviene hacer? El Señor les bendiga y lo que usted tenga que decir, tenga que compartir, hágalo, comuníquese. Feliz día. Muchas gracias por saberse conectado y esperamos en un futuro cercano otra serie de enseñanzas que ayudan a que nuestra familia sea un baluarte de la verdad.